Bueno, seguiré hablando un poco más de las escrituras. Yo he escuchado muchos que profetizan falsamente acerca de que el anticristo es Gog, o no profetizan pero se atreven a interpretar de manera errónea que Gog y Magog es lo que se refiere a lo que sucederá en los últimos tiempos acerca del anticristo, pero están equivocados. Al final de la profecía, que es en contra del rey de Tiro, príncipe de Tiro, se profetiza en contra de Sidón, y dice que, bueno, entre otras cosas, sabemos que cuando se profetiza en contra de una nación, pues esa nación no le va muy bien, que digamos. Pero más me interesa lo que dice el Señor Dios Todopoderoso Yahvé acerca de su pueblo, y dice que serán reunidos, que sean reunidos con seguridad, que vivirán seguros. En la profecía de Gog y Magog, Gog, el gran jefe de Meshech y de Tubal, dice que invadirá la tierra de Israel. Dice que irá en contra de un pueblo que se reunió de numerosos pueblos, que fue reunido, que fue separado de las naciones, que viven todos en paz, del comercio y del pastoreo. Seguidamente profetiza el profeta Ezequiel: por eso, hijo de hombre, profetiza y dile a Gog de mi parte, hasta que mi pueblo de Israel viva seguro, será cuando caiga sobre él. Dice: ese día en que Gog invada mi país, sí lo asegura Yahvé. Y bueno, sería mucho decir que me he memorizado todas las profecías, siendo muchas, pero entre líneas dice que iba a castigar a Gog y a su gente y a todos los pueblos que venían con él, con la peste y con una lluvia torrencial de fuego y azufre. Sabemos que después de la batalla final, cuando el anticristo es vencido y cuando triunfa por fin el Señor Jesucristo y la verdad, cuando se le hace justicia a sus santos, ellos reinarán 1000 años con el Señor Jesucristo, serán reunidos, decía el Señor Jesucristo, serán reunidos uno a uno de los 4 puntos cardinales, de un extremo al otro. Serán reunidos los que hayan sobrevivido en la tierra en los últimos tiempos, y resucitarán los que murieron o fueron degollados a causa de las enseñanzas del Señor Jesucristo, los que no se dejaron engañar por el anticristo, la bestia, ni adoraron su imagen. Ahí vivirán seguros por 1000 años. Después de los 1000 años, Satanás es soltado y sale a engañar a Gog y a Magog. Dice: invadieron el país entero, cercaron el campamento de los santos, pero bajó fuego del cielo que los devoró. Entonces el dragón fue arrojado al lago de fuego. Esto lo digo para que nadie se confunda, aunque esos tiempos faltan, pero así es como es. Así está profetizado, y para que nadie se confunda. Ahora más quiero hablar sobre lo que está por suceder, la aparición del anticristo. El anticristo en el Antiguo Testamento, y no me refiero a lo que profetizó el profeta Daniel, y en el Nuevo Testamento lo que profetizó el profeta Juan, porque ellos fueron los que más detalladamente hablaron sobre todo lo que sucedería en los últimos tiempos. El anticristo en el Antiguo Testamento es conocido como el asirio, el rey de Asiria o el rey de Asur. Esto profetizó Isaías. Isaías profetizó: destrozaré a Asur en mi propio país, lo aplastaré en mis cerros, dice el Señor Dios Todopoderoso Yahvé. El anticristo es destruido por el Señor Jesucristo, es aplastado. Será aplastado el orgullo de Asur y no
no habrá más rey en Egipto, en Armagedón. Y Armagedón significa cerros de Megido, los cerros de los que habla el profeta Isaías. Isaías profetizó: Asur caerá sin intervención de hombre, una espada no de hombre lo devorará. Él huirá ante esa espada. El profeta Daniel profetizó que sin que intervenga la mano del hombre será derrotado. Y sabemos que la espada no de hombre es la espada de dos filos que sale de la boca del Señor Jesucristo, con la que lo vence a la bestia, vence al falso profeta y a los reyes de la tierra en Armagedón. También está profetizado acerca de Asur o de Asiria, que pues sí, que al final iba a aplazar al pueblo de los santos. El asirio, el anticristo, se va a poner por encima de todo. El asirio, el rey de Asiria, Asur, el anticristo, dice que iba a destruir el templo y la ciudad. Ciudad se refiere a Jerusalén y el templo no se refiere a un templo de piedra. No, el Señor Jesucristo no se preocupa por eso. Bien lo dio a entender cuando dijo: ustedes destruyan este templo y yo lo reedificaré en 3 días, y se refería a su cuerpo, que es su templo. El apóstol Pablo dijo: ustedes son el templo de Dios, refiriéndose a los cristianos. El templo de Dios es sagrado y ese templo son ustedes. Dice que interrumpirá el sacrificio perpetuo y la ofrenda, y levantará la abominación de la desolación. La ofrenda que nosotros los cristianos ofrecemos a Dios espiritualmente son las buenas obras, proclamar la fe del Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento la ofrenda eran los panes sin levadura, y dijo el apóstol Pablo: si Cristo es el Cordero Pascual, ustedes son los panes sin levadura, sin la levadura del mundo, sin la corrupción del mundo. El Señor Jesucristo dijo en la parábola de los talentos, que le dio talentos a sus siervos, según su capacidad, y les dijo: comercien con esto hasta mi vuelta. Comerciar es comprar y vender. No comercio del mundo, no, sino las cosas de Dios, cosas sagradas. El anticristo, la bestia, dice que va a exterminar a todos los que no adoren a su imagen. Y dice que hacía que todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, se pongan una marca en la mano derecha o en la frente, y que ya nadie podía comprar o vender, a no ser que estuviera marcado con el nombre de la bestia, o con la cifra de su nombre, y su cifra es el 666. Pero añade el profeta Juan: el que sea inteligente, vean quién es sabio, el que sea inteligente, que interprete la cifra de la bestia. La cifra de la bestia es aceptar el nombre de un falso, en este caso de la bestia, porque se va a hacer pasar por Dios. Dice: pondrá su trono en el templo de Dios para demostrar que Él es Dios, lo decía el apóstol Pablo. Para que nadie se confunda, los elegidos de Dios van a ser salvos y son marcados con el sello en la frente. Un sello que no ven los hombres, solo Dios. ¿Por qué? Porque aceptan el nombre del Señor Jesucristo y son cristianos. Cristianos. Sabiendo que Cristo significa el Mesías, el Señor Jesucristo. Para los que no creen, los inicuos, los incrédulos, los renegados de la fe,
dice la Escritura que todos iban a adorar a la bestia, iban a ser marcados, iban a aceptar su fe, iban a creer en la bestia y en su nombre. Un nombre que dice que es un nombre blasfemo, un nombre que insulta a Dios, en una de las cabezas. Esto dijo el Señor Jesucristo: he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me recibiréis. Si viene otro en su propio nombre, a ese sí lo recibiréis. Y declaró el profeta Oseas: pero volverán a Egipto, porque no han querido volver a mí, y tendrán por rey a Siria. El profeta Zacarías profetizó: será aplastado el orgullo de Asur y no habrá más rey en Egipto. ¿Por qué será aplastado el anticristo? Porque aplastó al pueblo de los santos. Dice el profeta Daniel: el pueblo santo se salvará cuando esté completamente aplastado y sin fuerzas. La bestia dice que habla en un tono altanero que desafiaba a Dios y que se le concede hacer guerra a los santos y vencerlos. El cuerno pequeño dice palabras insolentes y que ese cuerno hace guerra a los santos y los vence, y que los santos quedarán sometidos a su poder por un tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo. Está por manifestarse todo eso. Será el anticristo y el falso profeta, la bestia y el falso profeta, o sea, todo esto, y no Satanás. Profetizó el profeta Daniel: todo se realizará en un tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo, y según lo que profetizó él, se cumplirá en Jerusalén. Dice: destruirá la ciudad y el templo. Y el Señor Jesucristo dijo: cuando vean a Jerusalén rodeada por ejércitos, sepan que muy pronto será devastada. Los que están en Judea, que huyan de ahí. Dice: porque estos son los días en que se rendirán cuentas, se cumplirán todas las cosas que fueron escritas o anunciadas en la Escritura. Jerusalén es la mujer. Dice: y se le dio a Jerusalén, a la mujer, las 2 alas del águila grande para que volara al desierto, a su lugar. Allí será mantenida lejos del dragón por un tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo. Las 2 alas del águila grande no es la primera vez que se habla de esto en las Escrituras. El profeta Zacarías profetizó que había 2 ungidos de Yahvé que están ante el dueño de la tierra, los 2 olivos. Lo profetizó el profeta Juan. Dice: yo enviaré a mis 2 testigos vestidos con ropa de penitencia para que proclamen mi palabra durante 1260 días. Estos son los 2 olivos, las 2 lámparas que están ante el dueño de la tierra. Y Jerusalén pues en el desierto, donde tiene un lugar que allí la mantendrán por 1260 días. Jerusalén es pisoteada por 42 meses, decía el Señor Jesucristo, y pisotearán a Jerusalén las naciones hasta que se cumplan el tiempo de las naciones. En el Éxodo, Dios Todopoderoso Yahvé le dijo a Moisés: ustedes han visto lo que hice a los egipcios, y cómo a ustedes los he traído hacia mí en alas de águila. Pues la misma Escritura se interpreta por sí sola. Mas, por ahora es todo lo que tengo que decir. Tengo mucho más que contar y que es testimonio que tengo que dar en favor del Señor Jesucristo. Pero por ahora